estamos hablando de aspecto económico de las colonias americanas. Vamos a saltarnos de Europa aquí a América. Vamos a hablar de cosas que están pasando o que pasaron aquí en América. Bueno, y una de esas primeras cosas fue que después del Renacimiento y después de la llegada de los españoles, en general de los europeos, a América, en estas tierras se generaron algunas formas de explotación o de sostenimiento de la economía de los españoles principalmente. Y esta forma de economía inicial consistió en un sometimiento de los indígenas, en primer lugar los indígenas, porque eran la población nativa. En aquella época también cabe recordar que nos van a quedar grabadas por la situación que estamos viviendo. Y es que en América, en el territorio que conocemos como América, no existían algunas enfermedades, como la gripa, la sífilis y otras tantas enfermedades que llegaron con los europeos. Cuando llegaron los europeos, al traer esas enfermedades, hicieron que la población, los nativos americanos, que no tenían defensas en su organismo para esas enfermedades, murieran en cantidades alarmantes. La gripa, digamos, normalmente una gripa nueva, fuerte, como la que estamos viviendo, puede matar a muchas personas. Pues en aquella época pasó lo mismo. Eso hizo que después que los europeos comenzaran a ir a África a esclavizar, a maltratar a las personas negras, a traer las esclavas a trabajar a América. Pero primero, pues lo que se hizo fue usar unas instituciones económicas que vamos a ver a continuación aquí en América. En un primer momento, los españoles sacaron del territorio americano una buena parte de sus recursos, pero luego se vieron enfrentados a la necesidad de organizar la producción para el aprovechamiento económico de las riquezas encontradas aquí mismo. Entonces, ¿qué hacían primero? Lo primero que hacían los españoles era tomar todas las riquezas de aquí, especialmente en términos de oro, eran llevadas de aquí hasta Europa. Bueno, esta riqueza que fue extraída de los pueblos indígenas, que igual la consideraba muy importante y valiosa, fue sacada de aquí y llevada en primer momento a Europa. La llevaban pues obviamente en el medio de transporte que existía en el siglo XVI. ¿Quién de ustedes me dice el siglo XVI o la ventana de tiempo en la que podemos hablar del siglo XVI? Efectivamente, es de 1500 a 1599 que se da este periodo. Ese fue el primer momento que tuvieron los españoles, pero viene un segundo momento en que comenzaron a establecerse aquí mismo, en América, se quedaron viviendo aquí. Al principio Europa necesitaba todas estas riquezas, sobre todo porque ya empezaba a llegar a España, para el caso particular, el Renacimiento. España fue de las últimas naciones en adherirse al movimiento renacentista. Todo empezó en Florencia, en Italia, y el Renacimiento, que fue un movimiento cultural y arquitectónico patrocinado por algunas personas que tenían mucho dinero, llamaron los mecenas. Ese Renacimiento se convirtió en una especie de competencia entre los estados italianos. Los estados comenzaron a competir entre ellos a ver quién podía desarrollar mejor ciencia, mejor tecnología para la época, expresada en la arquitectura. Eso fue lo que hizo que esa competencia, esa sana competencia fue lo que hizo que creciera tan rápidamente. Y ese renacimiento que empezó en Italia se fue expandiendo lentamente hacia Europa, hacia los Países Bajos, hacia Alemania, hacia Francia, Inglaterra. Y uno de los países que más se resistió al renacimiento fue España. O sea, España llegó tiempo después. Sin embargo, cuando, digamos, ya estaban aquí, y llevando recursos para allá era porque ya estaban de una u otra manera entrando en el siglo de oro, que se llama, más que renacimiento en ellos, y eh, comenzaron a crear colonias aquí, estables, y ya la producción de riqueza los obligaba a, mm, digamos, buscar alternativas para organizar aquí las colonias. Entonces, digamos, comenzaron a estabilizarse, comenzaron a establecerse aquí en poblaciones. Y eso llevó a que comenzaran a formarse pues, los primeros poblados. Dejar de llevar la riqueza de aquí de América hacia Europa tenía como finalidad ocupar el territorio. O sea, ya no iban a ir a Europa a llevar toda la riqueza, sino que se decidieron
venirse a vivir aquí. Entonces ya no era vivir en Europa, vivir en España, porque además, digamos, acaban de pasar las pestes negras, la peste que había tenido en distintos momentos, la vida allá pues era muy competida, en cambio aquí habían territorios nuevos, había mano de obra gratis, que era la mano de obra pues de los indígenas, pues era mucho más fácil establecer ciudades aquí. Entonces se da lo siguiente, que es primero la ocupación del territorio. Desde sus inicios se realizó a partir de enclaves urbanos y se orientó a la extracción de recursos mineros y a la satisfacción de aquellos productos que España no tenía, aspecto que determinó la localización de las principales colonias. Las principales colonias, por ejemplo, en Colombia, eh, uno de los puertos más importantes estuvo en el norte, aquí, que fue Cartagena. Por el río Magdalena entraban y llegaron a Bogotá, Santa Fe de Antioquia, llegaron al Valle del Cauca, a Cali, y aquí extraían muchas cosas, formaron colonias, y esos productos, en principio, pues eran muy apetecidos en Europa. Entonces hay muchos productos que no existían en Europa y sí existían aquí. Pero para que eso pasara, pues se crearon esas pequeñas ciudades, esas pequeñas poblaciones, que poco a poco se fueron volviendo centros urbanos. Bueno, el segundo aspecto, entonces ya dijimos que el primer aspecto es la ocupación del territorio. El segundo aspecto es la consecución de mano de obra y la organización de unidades productoras. Vamos a decir aquí, mano de obra. ¿Esto cómo se resolvió? Se resolvió haciendo trabajar forzosamente a los indígenas y se crearon unas instituciones como la encomienda, la mita y el yaconazgo. ¿Listo? Los nombres de estas instituciones dependían, digamos, de la región. Por ejemplo, el yaconazgo se daba no aquí en Colombia, sino se hablaba del yaconazgo en el territorio que hoy en día es Perú, en el territorio de los incas. Aquí se hablaba de la mita y la encomienda, aquí en lo que es Colombia. ¿En qué consistían básicamente esas instituciones? Estas instituciones consistían básicamente en hacer trabajar a los indígenas casi al borde de la esclavitud. ¿Cuál era la diferencia? Pues que mientras que el esclavo pues, los vendían, los compraban de un lado al otro, los maltrataban, los golpeaban, bueno, a los indígenas también los maltrataban y los golpeaban, no los vendían, sino los intercambiaban, digamos, les daba, era un sistema muy parecido, relativamente parecido al feudalismo, en el que las personas indígenas en este caso tenían un territorio, pero la producción le pertenecía al señor, eh, trabajaban para el señor, además pues apenas les dejaban sacar lo mínimo para comer y para sobrevivir. Esto sumado a las enfermedades, pues porque el indígena estaba acostumbrado a tener una vida, sí, digamos, de trabajo, pero de un trabajo liberador, un trabajo en armonía con la naturaleza, un trabajo, digamos, que les permitía su vida cultural, un trabajo que le permitía a la gente la libertad, más las enfermedades que trajeron los europeos, esto hizo que la población indígena diezmara, es decir, comenzaran a morir rápidamente. Entonces, poco a poco, fueron quedando las fincas, los grandes fundos, las haciendas y todos los territorios de trabajo fueran quedando sin mano de obra. Y los españoles pues no se iban a poner a trabajar, eh, porque pues ellos eran los colonizadores, no se iban a poner a hacer las labores del campo, sobre todo porque pues ya estaban aquí, eran los poderosos, no iban a volver a hacer las labores que hacían servilmente en Europa. Pues más bien aquí encontraron esa servilidad. Bueno, luego el tercer aspecto del que se va a tratar o que estamos tratando es la captación de la riqueza. Entonces hablamos de la riqueza y esa riqueza, como ya les mostré en la diapositiva anterior, fue llevada principalmente a la metrópolis, es decir, a la ciudad principal, a la ciudad grande, que era pues España, el reinado de España, de Castilla, para ese entonces, y de León, fue llevada allá la riqueza. ¿Y cómo se llevaba? Se llevaba, primero, al principio, como ya vimos, se llevaba directamente, pero posteriormente esa riqueza va por medio de el cobro de impuestos.
Entonces ya no se llevaba directamente explotada, sino que se permitía que aquí en América se trabajara, se hiciera empresa, se multiplicaran las ganancias y luego eso se llevaba a Europa ya en términos de, digamos, de impuestos. Es mucho mejor negocio, porque si seguían explotando sencillamente las riquezas, pues tarde o temprano se iban a acabar, como pues está pasando, y no iban digamos, no iba a haber un crecimiento económico. En cambio, llevando impuestos, pues se permitía que tanto América pues se fuera estableciendo, se fuera consolidando, las ciudades se fueran consolidando, pero a la vez Europa, digamos, llevaba los réditos, llevaba la plata. Bueno, y un cuarto elemento es el establecimiento de un régimen de monopolio. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Cuarto, el monopolio. Bueno, monopolio quiere decir que un solo grupo, una sola entidad, una sola persona, una sola empresa, depende, pues el caso, tiene todo el poder del mercado sobre un bien o un servicio. En este caso, voy a leerlo. Establecimiento de un régimen de monopolio que influyó sobre el condicionamiento de las economías americanas, que afianzó un sistema económico con el fin de explotar al máximo la mano de obra y los recursos de las colonias, tal como puede observarse en el siguiente cuadro. Bueno, el sistema económico se basó en el comercio y en la propiedad de las tierras, que finalmente la propiedad de las tierras siempre ha sido algo que hace más rico a los hombres, tanto en la antigüedad como actualmente y en los tiempos futuros. La propiedad de la tierra es lo que hace más, lo que le da más poder a un hombre. Entonces, el comercio. ¿Qué buscaba el comercio? Este comercio, este tipo de comercio monopólico que acumulaba riquezas. Buscaba lo siguiente, pues la acumulación de riqueza, como ya lo dijimos, entonces era que la corona española y sus intermediarios, pues de una u otra manera, se llenaran de dinero, que tuvieran la posibilidad de que toda la actividad económica mm, redundara en beneficios para ellos y no para los trabajadores de aquel momento. La extracción de minerales, claro, América fue vista como una fuente de riqueza abundante. Hay que entender que, pues si bien el mundo es grande, en ese momento tener propiedades, tener, digamos, el dominio sobre las tierras nuevas, ser el único y exclusivo que tenía eso, los convirtió en la superpotencia. España pasó a ser la potencia más grande del mundo y llegó a tener en un momento, pues, el, eh, el territorio más grande. Los reinos de España eran bastante grandes. Y por último, la trata de esclavos, que sí, pues tiene dos modalidades, ¿no? La modalidad de la mita, yaconazgo, la encomienda, fue con los indígenas, y la esclavitud, que obviamente dicha como la conocemos, que fue la traída y la venta y maltrato, la comercialización, como si se tratara de objetos y no personas, de las personas africanas, que venían de distintas tribus, las capturaban como capturando animales sin ningún tipo digamos, de, de- de consideración, sino que las montaban todas en un barco y las traían para aquí encadenadas, y estas personas venían de distintas zonas, hablaban distintas lenguas, tenían distintas culturas, y pues eso significó pues una vida muy dura para ellos. Por otro lado, la propiedad de las tierras se caracterizó por el reparto de las nuevas tierras. Este reparto de las nuevas tierras, digamos, se daba por cédulas reales, se daba como por cartas de propiedad que las entregaba el que aquí administrara. Entonces, digamos, era el virrey o era el encargado, el que en cada lugar estaba encargado de ir dando esas tierras, pero esas tierras no le pertenecían ya, o sea, de por sí fueron expropiadas de los indígenas. Esas tierras comenzaron a ser parte del reino de Castilla y de León y pues lo que hoy en día conocemos como España, de España, y ellos de una u otra manera la iban entregando. Otra cosa que pasó aquí, bueno, fue que creció la producción agrícola porque pues las tierras eran, si bien eran cultivadas por los indígenas, no eran explotadas de una manera tan irracional hasta que llegaron en aquella época los conquistadores y lo vieron simplemente como una fuente de recursos y comenzó a
sectorizarse la producción. Entonces usted producía cacao, usted producía algodón, usted produce, bueno, una serie de cosas que no habían en Europa, eran llamativas. Y comienza a darse con el pasar de los tiempos el surgimiento de una clase terrateniente. Terrateniente viene de el que posee o tiene tierra. Esta clase terrateniente comenzó a gestarse en América de la misma manera que en Europa, pero pues había, digamos, no era tan fácil como hoy en día viajar de Europa a América, que se hace en relativas 10, 12, 14 horas, 17 horas, dependiendo del país, lo que precisamente promovió que hoy en día el virus pasara de un lado al otro en menos de nada. En aquel entonces, un viaje bien planeado para llegar de España a, por ejemplo, Cartagena, se podía tardar 2 meses, un poco más. Entonces, no mucha gente se arriesgaba a venirse así, como que dicen, voy de paseo o tengo lo suficiente para ir a América a vivir allá. Era un riesgo. Claro, la fama fue creciendo en la misma España. Dice, no, pues hay que irse a vivir a las nuevas tierras, a la Nueva España, porque allá hay muchas más posibilidades, etcétera. Pero de todas maneras daba miedo porque cambiar lo que uno es, cambiar lo que uno tiene, genera miedo. Entonces, fueron muy pocos los que se arriesgaron y los que se vinieron era porque tenían, digamos, una orden de parte del rey o de la reina o porque tenían suficiente para pagar el viaje. Imagínense un viaje de 2 meses y medio, tocaba pagar el transporte, tocaba pagar la comida de todo ese tiempo y llegar aquí y tener todavía dinero para establecerse. Entonces los que llegaron, pues, digamos, ya con el tiempo, fueron personas que tenían cómo irse apropiando de las tierras productivas de los centros urbanos. Y comienza a generarse una especie de clase social a partir de la tierra. El que más tiene tierra, más tiene poder. Se crean entonces los gamonales, el señor de la hacienda, los hacendados, que es una cosa que va a marcar a Colombia todavía. Todavía ustedes van a ver que hay personas que en Colombia son dueñas de miles de hectáreas que las tienen improductivas, que no permiten que la gente viva ahí ni trabaje ahí, y cada día hay más terratenientes en Colombia. O sea, esa maña que empezó hace, digamos, 500 años con la conquista y que se fue consolidando poco a poco hasta que llegó a la colonia y en la colonia ya quedó consolidado totalmente, tiene sus efectos todavía en Colombia. O sea, aquí no hay una distribución de la tierra adecuada, que hay muy pocas personas, contadas, algunas pocas familias, y entre ellos personas con poder económico y político, sobre todo últimamente, que se han adueñado de las tierras. Entonces, eso empezó en la colonia. ¿Y qué provocó el comercio y qué provocó la propiedad de las tierras? Estamos hablando dentro del marco de lo que hemos llamado monopolio, o sea, que un solo grupo tenga el poder. Provocó la explotación de las colonias y la mano de obra indígena. Básicamente fue eso. No había relaciones, digamos, de respeto para los derechos. Digamos, el discurso de los derechos todavía faltaban siglos para que se hablara de qué son los derechos humanos, llegar a considerar que no solo los europeos, quienes eran quienes escribían la historia, sino que también los indígenas, que eran nuevos, pues en la historia del mundo para ellos, y los negros eran personas. O sea, para los europeos fue muy difícil entender que también eran seres humanos. O sea, tendrán que pasar siglos para que sean considerados como personas. Vamos a mirar la imagen un segundito para aprender a analizarla. ¿Qué vemos? Vemos personas, unas vestidas muy cómodamente, como gorditos, de barba blanca, sentados, como dando órdenes. Mientras que vemos personas semidesnudas, trabajando, quemadas por el sol. De todas maneras, representa esa institución social del momento, en la que los conquistadores se sentían de una u otra manera superiores a los conquistados. Pues porque tenían además mucho otro tipo de desarrollo tecnológico, tenían armas. Leer el texto, seleccionar 5 términos desconocidos y hace el glosario. ¿Qué es hacer un glosario? Un glosario es coger las palabras, escribirlas y ponerle al frente el significado y la explicación mediante una frase. ¿Listos? Tercer punto, haz un mapa que refleje la relación entre España y América descrita en el texto.
Más o menos yo ahí durante el ejercicio hice un mapa ahí de hacer un mapa que expresara esa relación. Luego viene responder dos preguntas. La tercera, meterse en la situación en el momento histórico del que estamos hablando, e imaginar una conversación entre un español y un indígena. Y con esa conversación hacer un pequeño breve ilustrado, un pequeño cuento ilustrado en una hoja de cartulina. Algo breve. Entonces, viene la imagen y viene el diálogo ahí. No muy extenso, tampoco muy breve, muy corto. Buenos dibujos, márgenes, algo bien bonito. Luego, hay que encontrar 15 palabras aquí en la sopa de letras. 15 palabras que están inspiradas en la guía. ¿Listos? Y la última actividad en esta consiste en grabar un audio o un video, pero con permiso de sus papás, ¿sí? Y enviármelo al WhatsApp o si pueden crear la carpeta, como les he pedido en los videos, crean la carpeta y lo suben ahí. Eso es básicamente lo que hay que hacer. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o pues damos por terminada la explicación de hoy y espero que este tallercito, más la explicación, estén listos a más tardar el viernes en la mañana para poder cerrar y subir las notas. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces creo que no es nada más. Eh, entonces doy muchas gracias por haber asistido. Vamos a poner la clase en el canal para que todos puedan acceder a ella. ¿Listo? Entonces, hasta la próxima. También nos despedimos así. Entonces, hasta la próxima.